Así que vamos a dar inicio a este seminario. Muy buenos días, desde Codex Verde le damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Residuos de la industria de energías renovables no convencionales, proyecciones y desafíos en su gestión, organizado en conjunto a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Bueno, me presento, soy Ivania Cordero Flores, periodista de Codex Verde y quien estará moderando esta actividad. Desde nuestro medio de comunicación estamos muy contentos de realizar este tipo de iniciativas para abordar diferentes temáticas ambientales que esperamos sean un espacio de encuentro, reflexión y conocimiento para nuestro público en general. Además, también queremos agradecer especialmente a Carmen Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la UDLA, por el apoyo constante en la organización de este tipo de eventos, por lo que la invitamos a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, Ivania. Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, ¿cierto?, por residuos de la industria de energías renovables no convencionales, proyección y desafíos en su gestión. Un especial saludo a Ivania Cordero de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, y a los expositores Tomás Sayé, Gloria Bigger, Luis Brione y Benjamín Ramírez, quienes nos compartirán su experiencia en este importante tema. Desde ya, mi agradecimiento y el de nuestra comunidad a su valiosa participación en este evento. Especiales saludos también a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Una de las principales problemáticas ambientales de nuestro país hoy día son los residuos y el manejo de estos residuos, ¿cierto? De acuerdo con el reporte del Estado del Medio Ambiente de 2022, en el año 2020, se generaron un poco más de 18 millones de toneladas de residuos. De esos 18 millones, 96,7 equivale a residuos no peligrosos y el 3,3 a residuos peligrosos, 3,3%. Los residuos no peligrosos contemplan residuos de origen industrial, ¿cierto? También de origen municipal, los provenientes de plantas de agua servida. ¿Y estos residuos dónde van? Bueno, a rellenos sanitarios, ¿cierto? Ojalá todos fueran a rellenos sanitarios, ojalá se reciclara y fuera menos a los rellenos sanitarios, pero todavía existe una fracción no menor que se deposita en vertederos o también llamados basureros. Lamentablemente, en este tipo de disposición, ¿cierto?, disposición ilegal, comúnmente llamado basurales o microbasurales, se depositan residuos sin control sanitario, con un impacto especialmente negativo para el medio ambiente y la salud de las personas, además de que va a haber presencia de contaminación en el suelo, ¿cierto?, peligro de que el lixiviado oxigenante se filtre, contamine el agua subterránea, que circulen vectores sanitarios, que transmiten infecciones y también, bueno, que se produzcan incendios que puedan propagarse a poblaciones cercanas. Y con respecto a la generación de residuos peligrosos, también en este reporte se exhibe un fuerte alza entre el año 2006 y 2020, porque han pasado varias cosas, ¿cierto? Uno, que ha habido un aumento considerable tanto de los establecimientos que generan residuos peligrosos y que declaran, como también ha aumentado el volumen de residuos peligrosos. Ya, de acuerdo a nuestra normativa vigente, aquellos que son generadores de residuos peligrosos, que generan sobre 12 kilos de residuos peligrosos tóxicos agudos o sobre 12 toneladas de residuos peligrosos, deben mantener un plan de manejo de residuos autorizado por la autoridad sanitaria. Y los que no generan estas cantidades también deberían mantener un plan de manejo de residuos, solo que no es necesario que hagan la autorización. Eso es para todos, ¿cierto? Y la industria de energías renovables no convencionales, sin duda, representa un gran aporte para la sustentabilidad del país, ¿cierto? Pero también, como cualquier actividad productiva, genera residuos del tipo no peligroso y también del tipo peligroso, producto de sus operaciones, mantenimiento, etc. Por lo que ellos también deben tener un manejo adecuado de estos residuos, ¿cierto? Ahora, el desafío no es menor porque este manejo debería considerar la generación de residuos, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y, bueno, como última instancia también la disposición final, priorizando estrategias de minimización de residuos. Pero quizás no es igual que para todas las actividades industriales, porque en estos casos se da que son operaciones que se encuentran ubicadas en zonas alejadas. Por lo tanto, esa variable debe ser considerada dentro de su plan de manejo. Y por eso, bueno, la importancia de este seminario para comprender cómo están viendo el desafío de lo que hoy día ocurre y lo que va a suceder. Nosotros como universidad tenemos que contribuir a formar profesionales comprometidos con el medio ambiente, pues ellos serán los protagonistas de mejores prácticas ambientales en nuestra sociedad, aportando a la construcción de un futuro mejor.
Y sin duda estas actividades como la que estamos desarrollando hoy aportan a este gran objetivo. Sin más preámbulo, dejo a usted a Ivania Cordero, quien realizará las presentaciones de los relatores y también moderará este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tus palabras de bienvenida, por también ese contexto. Les comento también al público, quienes se vayan sumando, es que vamos a realizar la ronda de preguntas al final, por lo que también pueden ir dejando en la caja que está habilitada en el webinar sus preguntas para que finalmente los expositores puedan también responderlas. Antes de iniciar las exposiciones como tal, daré un breve contexto sobre la industria de energías renovables no convencionales, sumándome a lo que dijo también Gloria. De acuerdo con el reporte de estadísticas de Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, de mayo del 2022, la generación eléctrica proveniente de fuentes de energías renovables no convencionales alcanzó un 29,5%. Dentro de ellas es la solar fotovoltaica la de mayor presencia en Chile, seguida de la eólica. En este sentido es que estos datos muestran cómo Chile ha vivido también una revolución energética renovable en los últimos años, que también trae consigo un avance hacia la descarbonización de la matriz, siendo cada día más obsoleto el uso de energías convencionales, así como también generando que las empresas e industrias deban adaptar sus tecnologías al uso de nuevas energías en pro tanto del medio ambiente como también de la salud de su entorno. Con este auge también surge la inquietud sobre cómo serán tratados los residuos que genere en el mediano plazo el sector de energías renovables no convencionales. Es en este contexto que este evento abordará también el panorama actual, los desafíos futuros de la gestión de residuos de esta industria y cómo la ley REP, es decir, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, incidirá también en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, considerando que muchos de ellos han sido catalogados como productos prioritarios de consumo masivo por contener también componentes o elementos peligrosos, así como también dañinos, y también por no recibir, como decía Gloria, un correcto manejo. Por lo mismo, en esta instancia agradecemos la participación de todos nuestros expositores que vienen desde el Ministerio de Medio Ambiente, de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, de Hidronor, de Andes Electronic y de Andes Solar. Más adelante también los iremos presentando a cada uno para que también nos ayuden a atender la situación actual de la industria y de sus residuos. Ya sin más preámbulos, vamos a iniciar este seminario con el primer expositor. Él es Tomás Sayek, ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnico Federico Santa María, doctor en políticas públicas de ciencia y tecnología de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Trabajó en Corfo, en donde impulsó el primer fondo concursable de economía circular de la corporación. Además, desde el 2019 que trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente, donde estuvo a cargo del proyecto que derivó en la publicación de la hoja de ruta para un Chile circular al 2040. Desde marzo del 2022, él es jefe de la Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular. Sin más preámbulos, dejo con ustedes también a Tomás, y quien nos va a presentar el tema, el anteproyecto de decreto de metas REP de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Tomás, puedes tomar la palabra. Muchas gracias, Ivania, y a todos quienes están presentes escuchando aquí en este webinar. Lo que yo les voy a presentar, como ya mencionó Ivania, es el proyecto de decreto supremo de metas REP. Solo voy a hablar un poco más de esto, pero para que se hagan una idea, los que no conocen la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, es una ley que define 6 productos prioritarios, pero que no regula la especificidad de cómo hacer el régimen REP para cada uno de estos productos prioritarios en la misma ley, sino que remite eso a la elaboración de los llamados decretos de metas REP de los distintos productos prioritarios. Hay 2 de estos decretos de metas REP que ya están publicados, que son el decreto REP de neumáticos y el decreto REP de envase y embalaje, y por ello la REP ya tiene fecha de inicio para esos productos prioritarios. De hecho, la REP inicia este año para esos productos prioritarios. Y hay otros 3 productos prioritarios que están en pleno proceso regulatorio. Aceites lubricantes es uno, y hay 2 que son los que están regulados en este decreto, que son pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, en este decreto nos estamos encargando de 2 de los 6 productos prioritarios. Hay un proceso de elaboración de estos decretos y estamos en la etapa de anteproyecto, entonces no es la versión final del decreto, todavía hay espacio para cambios, estamos en eso, digamos, pero ya hay un texto legal que de hecho es público, ustedes lo pueden descargar y leer para ver qué se está proponiendo. Entonces, de eso vamos a hablar hoy.
esta es un poco la estructura de la presentación. Vamos a partir con un poco de contexto red. Ya les adelanté algo, pero vamos a detallar un poco más. Después hablar muy brevemente de cuál es el proceso para la elaboración de los anteproyectos. Posteriormente vamos a describir un poco el sector de pilas y aparatos eléctrico-electrónicos que se regula con este decreto muy por encima, en verdad. Y luego ya vamos a hablar del detalle del anteproyecto o de las líneas fundamentales, por lo menos. Vamos con algo de la red. ¿Cuáles son los objetivos de la red y por tanto del decreto? Avanzar hacia la economía circular a través de 4 cosas bien concretas: reducir la generación de residuos, aumentar la valorización de los residuos que se generan, reducir el manejo inadecuado de sustancias complejas, particularmente residuos peligrosos, y reducir también la disposición ilegal de residuos. Este decreto, como ya les comento, se suma a los decretos de meta de otros productos prioritarios que en algunos casos ya están publicados, neumáticos y envases de embalaje, y en otros casos están en marcha, como aceites lubricantes, en donde también hay un anteproyecto que si les interesa pueden consultar. Disculpa, ¿Cuál es la Tomás, lógica? ¿Sí? ¿tienes presentación? Perdón, no estoy mostrando la presentación. No, no estaba compartiendo pantalla, entonces por lo mismo Perdón, estábamos... yo estaba largado, jurando que estaban viendo la pantalla. Ahí sí se ve. Perdón. Ya, muchas gracias, Ivania, Sí, ahí está. por prevenirme y perdón los presentes. Bueno, aquí les explicaba el contexto, las 4 cosas que vamos a ver, y estábamos hablando de la red, digamos, donde están estos 4 objetivos, digamos, y les habla de algo de que no nos hemos perdido muchas slides hasta ahora. Ahora sí, ¿cuál es la lógica de la red? Tenemos productores que ponen distintos productos en el mercado y en régimen sin red eso llega hasta ahí, ¿verdad? El productor es responsable del producto hasta el momento en que lo vende y salvo que tenga alguna garantía, algo así que dure un tiempo, hasta ahí llega y de ese producto yo como productor me olvidé. La red cambia esa lógica para ciertos productos, no para todos los productos que se ponen en el mercado, pero para los que se definen como productos prioritarios y que se regulan a través de decretos de metas. Entonces, la red establece que aquí entre medio del productor y el mercado se va a medir cuánto producto prioritario pone cada productor en el mercado y en base a eso, en base a cuánto pone cada productor en el mercado, se va a mandatar a esos productores que organicen y financien la recolección y valorización de esos residuos. Entonces la red establece una obligación de financiar y de organizar la recolección y valorización de los productos definidos como prioritarios, alcanzando ciertas metas bien concretas que son las que se definen en los decretos de metas. Esto es una forma de concretar el principio de el que contamina paga, que es uno de los que impera y que se promueve generalmente en materia de gestión de residuos. ¿Cómo se espera que los productores de productos prioritarios cumplan con sus obligaciones red, digamos, de organizar y financiar sistemas de reciclaje? Bueno, sería muy difícil que cada uno lo haga por separado, ¿verdad? Imagínense ustedes que las empresas que importan o producen estos productos, sea un importador que importa, no sé, equipos de música, sea una empresa grande como Apple que vende muchos celulares en Chile. Si cada uno tuviera que ir a buscar sus propios residuos y hacerse cargo, tendríamos 1000 sistemas de reciclaje operando a la vez, los productores un poco no, sería muy ineficiente. Entonces, para que eso no suceda, se crea la figura de los sistemas de gestión red, que son una nueva organización que los productores tienen que crear. Distintos productores se asocian y dicen, vamos a hacer un sistema de gestión y empiezan a hacer la tramitación legal. Los decretos y la ley dice cuáles son esos trámites, tienen que pasar por distintas etapas, ir al Tribunal de Libre Competencia, etcétera, pero al final del día conforman estos sistemas de gestión que son entidades sin fines de lucro, o más bien son entidades que no pueden repartir utilidades, es decir, son simplemente un centro de costo de los productores, y el sistema de gestión tiene sus estatutos y sus reglas y sus tarifas, y el sistema de gestión define, en base a lo que digan los decretos, qué tarifa va a cobrar a cada productor para cumplir con la parte de la responsabilidad que a cada productor le toca, ¿verdad? Entonces, el sistema de gestión, en el fondo, es el que opera el régimen. ¿Cómo lo hace? El sistema de gestión tampoco es un gestor de residuos, y eso es importante, no es ni un productor
de producto prioritario, ni tampoco un gestor de residuos. Es un actor intermedio que se financia por los productores y que contrata gestores para que estos últimos hagan ya el trabajo en terreno de hacer la recolección y hacer la valorización de los residuos. Los sistemas de gestión están regulados, digamos, en el decreto, tienen distintas restricciones. En el caso de los sistemas colectivos, que son los más comunes, una restricción muy importante es que deben hacer todas sus contrataciones a través de licitaciones públicas para salvaguardar la libre competencia. ¿Cuál es el proceso de elaboración del anteproyecto? Lo anterior era como el régimen REP en general, en donde lo importante es entender la figura del productor, sistema de gestión y gestores. Ahora hablemos de los anteproyectos, digamos, para entender un poco en qué etapa estamos con este decreto de metas en particular. Aquí se muestra el proceso, hay una resolución que inicia el proceso, se abre un expediente público en donde se reciben antecedentes de distintos tipos y de quien quiera aportarlos. Se establece un comité operativo ampliado, que es un grupo que sesiona, digamos, y discute la propuesta de reglamento que trae el Ministerio. Se hace un análisis general de impacto económico y social de la normativa para entender un poco sus costos económicos y sociales y sus beneficios. Y con todo eso se hace ya una resolución que aprueba el anteproyecto. Luego se abre una consulta ciudadana en donde este proyecto se disponibiliza en línea y se invita a toda la ciudadanía a incorporar sus observaciones por escrito. Y lo que viene después es que nosotros tomamos todas esas observaciones, las analizamos muy pormenorizadamente, damos respuesta eventualmente a cada una de las observaciones e incorporamos aquello que, según nuestro análisis, hace sentido incorporar. Con eso se hace la resolución final, digamos, y esta tiene que ser aprobada por 3 instancias. El Consejo de Ministros para la Sostenibilidad, luego Presidencia, por supuesto, que tiene que firmar, y luego tiene que ser el decreto tomado de razón por Contraloría General de la República. ¿En qué vamos con este decreto? Justo después de la Mari. Se hizo la consulta pública hace un tiempo y estamos en proceso de análisis de las observaciones y de ediciones, digo, al decreto final en base a eso. Un poco de este proceso, se hicieron 6 sesiones del Comité Operativo Ampliado, además se tuvieron muchas reuniones con distintos actores de las industrias relacionadas, con expertos nacionales e internacionales, se revisó experiencia internacional porque hay distintos países que tienen red para este producto prioritario y se revisaron además distintos antecedentes e informes nacionales e internacionales. Acá, para que se haga una idea, aparecen las organizaciones que participaron del Comité Operativo Ampliado en este caso, distintas organizaciones del sector público, algunos representantes del mundo municipal, comercializadores y distribuidores, distintos representantes de los productores, que son los sujetos regulados, productores pymes también, gestores de residuos, en particular los que tienen ya alguna experiencia en aparatos eléctricos y electrónicos, representantes de los consumidores, recicladores de base, academia y ONG. Como ven, es un grupo bien amplio y bien diverso que se invitó a estas reuniones de Comité Operativo Ampliado para tener las discusiones técnicas para este anteproyecto. Vamos un poco ahora con la descripción del sector regulado. Son básicamente, o en principio, todos los aparatos y componentes de aparatos que para funcionar debidamente necesiten corriente eléctrica o campos electromagnéticos, digo, así como, perdón, los aparatos y componentes de aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. Dicho esto, si ustedes revisan el anteproyecto, se establecen algunas excepciones. Entonces, hay, por ejemplo, ciertos aparatos electrónicos que son más bien infraestructura. Estamos hablando de, en algunos hospitales, donde no son simplemente aparatos para medir las pulsaciones o alguna variable biológica simple, sino que son piezas completas, que es un tremendo aparato. Eso queda fuera del ámbito. Quedan fuera del ámbito también aparatos electrónicos de uso militar y algunos otros, digamos, que están ahí, pero en general son todos. Y además, el decreto regula las pilas. Como les contaba ya, en este caso se definió juntar en un mismo decreto las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos por razones de eficiencia procedimental, porque hacer un decreto de metas es harta pega, y se veía acá que habían 2 productos prioritarios similares que podían ser
ser regulados juntos, entonces se optó por esta vía para hacer más expedito el proceso regulatorio. Un poco de datos sobre el sector. En Chile los productores de pilas y aparatos eléctricos electrónicos son fundamentalmente importadores, hay poca producción nacional, y las empresas reguladas de este sector se estiman en más de 17.000 para el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, y para el caso de pilas serían aproximadamente 3.500 empresas que las importan. También datos sobre el tonelaje de aparatos eléctricos electrónicos. Sabemos que durante el año 2019 se generaron alrededor de 2.360 toneladas de residuos de pilas y cerca de 213 o 214.000 más bien toneladas de residuos de aparatos eléctricos. Importante volumen. Y de esos residuos, aproximadamente un 4,1% se recicló. Es decir, algo de reciclaje hay de esto a nivel nacional, pero es bastante bajo en comparación con las toneladas que se generan. Vamos ahora a lo más importante, que es el anteproyecto. Y acá lo fundamental en este, así como en otros decretos de metas red, por algo se llaman decretos de metas, son las metas. ¿Cuáles son las metas en este caso? Las vemos acá en esta tabla. Son metas que van creciendo gradualmente y que al primer año de vigencia del decreto, bueno, y antes que eso, son dos categorías distintas que se separan. Pilas y aparatos eléctricos electrónicos y aparatos de intercambio de temperatura. Vemos acá que las metas de pilas van de 3 a 45% progresivamente, y que las de aparatos de intercambio de temperatura, digamos, parten al tercer año con un 6% y llegan a un 30%. ¿Por qué se definió una categoría diferente de aparatos de intercambio de temperatura con sus propias metas? Perdón. A ver, la razón principal es que este tipo de aparatos eléctricos electrónicos son o pueden ser o tienen un potencial de ser especialmente nocivos para el medio ambiente porque tienen gases refrigerantes, digamos, o gases de otros tipos, digamos, que no hay que liberar al medio ambiente y que requieren un tratamiento especial. Y eso generalmente es más caro que la gestión de otros aparatos eléctricos electrónicos. Entonces, si no hay meta para aparatos de intercambio de temperatura y como las metas no son del 100%, es muy probable que si no hubiera esta categoría distinta, los sistemas de gestión optarían por no hacerse cargo de este residuo y cumplir sus metas con cualquier otro residuo de aparato eléctrico electrónico que les salga más barato gestionar. Entonces, a pesar de que uno ve como a la derecha aparatos de intercambio de temperatura que tiene una meta menor, en el fondo lo que produce que haya esta categoría es que se obligue a los sistemas de gestión a tener una línea específica para hacerse cargo de estos aparatos de intercambio de temperatura que son especialmente importantes de manejo. Las metas comienzan a regir, como dice ahí, a partir de 24 meses desde la publicación del decreto, es decir, ese primer año todavía no tiene fecha, digamos, del momento en que el decreto sale publicado, ahí empieza a correr el reloj, son 2 años, y ahí empiezan las metas. Por supuesto que igual hay mucho movimiento antes, los sistemas de gestión se empiezan a constituir antes de que empiecen las metas. De hecho, ya hay sistemas de gestión para este producto prioritario que se están constituyendo, digamos, han habido acuerdos de producción limpia, etc. O sea, hay un importante trabajo preparatorio, pero las metas empiezan a correr según se dice ahí. Y los procesos permitidos para valorización son la preparación para la reutilización, que incluye, por ejemplo, la reparación o el reacondicionamiento de aparatos eléctricos electrónicos. Todo eso es válido, digamos, para el cumplimiento de metas. Y también, por supuesto, el reciclaje. ¿Cómo va a funcionar la recolección de estos aparatos electrónicos? Porque una cosa es que cuando llegan a las plantas, donde se separan los metales, se separan las tarjetas, digamos, y eso, pero tiene que haber también una etapa de recolección, y estos aparatos están dispersos en todas partes, en las casas, digamos, en empresas, etc. Entonces, en el decreto se definieron 3 mecanismos básicamente para la recolección. Primero, hay ciertas obligaciones para los comercializadores de aparatos eléctricos electrónicos. Primero, hay una obligación para los residuos de aparatos eléctricos electrónicos que se llama la obligación 1 a 1, quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a un comercializador de aparatos eléctricos electrónicos y compro, por ejemplo, un refrigerador, ese comercializador tiene a su vez la obligación de recibir un refrigerador si yo tengo uno para entregar en desuso. Y así, si yo compro una lavadora, tiene la obligación de recibir una lavadora en desuso, etc. Y para el caso de las pilas usadas, hay una obligación 1 por 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos comercializadores, que son los más grandes, ¿y cómo se definen los más grandes? Aquellos que tienen 3 o más cajas, digamos, por ejemplo, un supermercado,
tienen la obligación de recibir cualquier pila usada, aun si la persona que va a entregarla no está comprando nada. Por eso es una obligación 1 por 0. Es decir, todos esos comercializadores tienen que habilitar ahí boxes, digamos, o algún sistemita para recibir pilas usadas. Y por supuesto los sistemas de gestión tienen la obligación de regularmente ir a recoger lo que vayan recolectando los comercializadores. Ese es entonces un primer canal. Primer y segundo canal, en verdad, me refería a los dos de ahí. Y después tenemos otra obligación, que es la obligación de cobertura y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento. Estos son los más comúnmente llamados puntos de reciclaje o puntos limpios. Entonces, pero el nombre genérico es IRAS, porque también incluyen centros de acopio. Los sistemas de gestión tienen la obligación de habilitar instalaciones de recepción y almacenamiento de este producto prioritario en cada una de las capitales regionales y en las comunas que tengan una población superior a 150.000 habitantes. Entonces, acá hay también una obligación de tener una red de puntos limpios que puedan recibir pilas. No tienen por qué ser puntos limpios que solo reciban pilas. Puede ser o aparato eléctrico electrónico. Puede ser un punto limpio que recibe múltiples cosas, pero entre esas cosas tiene que recibir también pilas y aparato eléctrico. Perdón. Entonces, este es otro canal para la recolección, digamos, y hay un tercer canal, que es la recolección puerta a puerta, y aquí lo que se hace es mandatar a los sistemas de gestión a que 2 veces al año hagan campañas nacionales de recolección puerta a puerta, es decir, tienen que definir 2 veces al año que van a pasar por las distintas viviendas del país haciendo una recolección puerta a puerta. Esta obligación va aumentando también de a poco. El primer año estas campañas tienen que cubrir el 10% de las viviendas del país y eso avanzando hasta que ya cuando estamos en régimen, a contar del 5º año, estas campañas que se tienen que hacer 2 veces al año tienen que cubrir el 80% de las viviendas del país. Es decir, el 80% de las viviendas del país tiene que tener un camión o, bueno, un vehículo que pase por su puerta a recolectar aparatos eléctricos electrónicos 2 veces al año. Además, el anteproyecto establece ciertas exigencias técnicas para el manejo de residuos, obligación para el correcto manejo de los gases refrigerantes en aparatos de intercambio de temperatura, como les comentaba, es muy importante. Obligación en general para el correcto manejo de los residuos con el fin de promover la preparación para la reutilización. ¿Qué quiere decir esto? Que son aparatos eléctrico-electrónicos. Entonces, si ponemos un punto limpio, no es la idea de llevar un punto limpio donde yo si tengo, por ejemplo, un computador en perfectas condiciones para ser reacondicionado, que yo lo tire y le caigan cosas encima y se triture y termine sirviendo para nada. Digamos. Hay una obligación de tratar de gestionar los residuos de tal forma de que si es que se pueden después reutilizar, el proceso de gestión no haga que eso ya no se pueda porque se rompa, etc. Estas obligaciones son para los gestores, pero los sistemas de gestión tienen que velar porque se cumplan. Además, el anteproyecto establece limitaciones en las presencias de sustancias peligrosas en pilas específicamente. Entonces, se prohíbe la importación de pilas con concentraciones de mercurio superiores a 0,1% por peso y de pilas pequeñas también con concentraciones de cadmio superiores a 0,1% por peso. Se contemplan además ciertas disposiciones para facilitar la inclusión de recicladores de base. Primero, los recicladores de base son el único actor que los sistemas de gestión pueden contratar de forma directa, sin licitación. Los sistemas de gestión además tienen que contar con planes de formalización de recicladores de base y tienen que capacitar también. Y tienen que también los sistemas de gestión, bueno, ya lo dije, capacitar gratuitamente a todos los recicladores de base que lo requieran para obtener certificación para la gestión de pilas y aparatos eléctricos. Eso es el anteproyecto. Tal vez voy a terminar con una nota, voy a dejar de compartir sobre paneles solares, porque yo sé que es un tema muy de interés para esta audiencia. El decreto define los paneles solares como un aparato eléctrico y electrónico, me están apurando por el tiempo, perdón, pero no se establecen metas específicamente para paneles. ¿Por qué? Porque es un mercado que es todavía muy dinámico, está creciendo demasiado rápido y además no está bien solucionada el reciclaje de los paneles. Entonces, es un riesgo poner metas ahora porque no está claro con qué es cumplir y qué no. Y hay que tomar en consideración también que los decretos se actualizan cada 5 años. Entonces, que no hayan metas ahora no quiere decir que no las haya. Entonces, se definió que es prudente tener un tiempo de observación de este mercado antes de poner metas especiales. Pero sí se definen como parte de los aparatos eléctricos, sí tienen que ser reportados. Ya, hasta ahí llego. Perdón, Ivania, por usarme el tiempo.
No, no hay problema. Entendemos que el tema igual siempre da para mucha conversación, especialmente agradecemos que hayas puesto en contexto a quienes estamos hoy día en este webinar y también comentarnos más sobre la ley REP de forma más extendida. Muchas gracias, Tomás, por tu presentación. Les decimos al público nuevamente que estamos recibiendo sus preguntas, las respuestas van a ser contestadas por los expositores al finalizar las exposiciones de todos los ponentes, así que ahí vayan dejando también sus preguntas. Ahora vamos a continuar con este seminario y le vamos a dar la bienvenida a Laurent Vigier, él es máster en Ingeniería de la Energía con especialización en energías renovables de la Universidad Politécnica de Cataluña, con 10 años de experiencia profesional en diversos proyectos industriales en el sector de energía, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente él es subgerente de obras de Andes Solar. Laurent, te damos la bienvenida para que puedas presentarnos el tema gestión y trazabilidad de residuos en construcción de proyectos fotovoltaicos, resultados y desafíos. Hola, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación de parte de Andes Solar y poder venir a exponer lo que hacemos en la empresa, en particular la gestión de los residuos. Voy a compartirle mi pantalla. A ver si compartir. Aquí está. No sé si se ve bien la pantalla. Sí, se ve súper. Ahí para que puedas Perfecto. también quizás agrandarla. Ahí está, súper. Vale, muy bien. Pues eso, como decía, hoy día voy a venir a hacer una presentación, o estoy haciendo una presentación sobre la gestión y trazabilidad de los residuos en construcción de proyectos fotovoltaicos, los resultados que obtuvimos hasta la fecha y los desafíos que tenemos por delante. La presentación se va a dividir en 4 partes. La primera parte es explicar un poco quiénes somos Andes Solar. Una segunda parte sobre el análisis de ciclo de vida, que también conocido en inglés como C2C, que son acrónimo de Cradle to Grave, que son análisis que se realizan para explicar un poquito todo el proceso de fabricación. La gestión de residuos, en el caso de la experiencia que hemos tenido, y el último proyecto que hicimos ambicioso de intentar llegar a un proyecto de cero basura. Entonces, Andes Solar es una empresa de más de 10 años de experiencia en el rubro fotovoltaico. Hemos hecho más de 50 instalaciones fotovoltaicas, de los cuales podemos destacar techos como PMGD. PMGD, más conocido en el mundo de la energía renovable y los parques fotovoltaicos como pequeños medios de generación distribuida. Eso consiste principalmente en hacer parques de 3 a 12 megawatts que tienen una conexión directa sobre la red de distribución y un acceso al sistema interconectado que evita de pasar por subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y por lo tanto más posible de realizar en zonas donde también los terrenos son más acotados y eso. Dentro de los proyectos que hemos hecho, más de 80 megawatts de instalación o en construcción actuales que tenemos. Y bueno, digamos que desde hace un par de años atrás empezamos a enfocar nuestra estrategia no solamente pensando en que lo que construimos va a servir en el país para el cambio de la matriz energética más verde, sino que también, digamos, que estamos buscando sustentabilidad en el proceso constructivo. Para eso atacamos desde 4 ejes. La primera que sería medición de la huella de carbono que generamos, capacitación y cultura interna dentro de la empresa, selección de proveedores, que también es muy importante, y finalmente pues pensar en economía circular y en la gestión propia de los residuos que generamos. Esto conlleva que hemos logrado casi un 85% hoy día de recuperación, reutilización, reciclado de los residuos que generamos en los proyectos.
Hace un año y medio atrás ganamos proyecto con Corfo, que consistía en realizar el primer análisis ciclo de vida de un proyecto fotovoltaico acá en Chile. Nos apoyó una consultora para buscar un poco cuál era la huella en cada proceso constructivo del proyecto. Cuando digo constructivo va desde finalmente, y es ahí donde los análisis ciclo de vida parten, desde la extracción de la materia prima, pasamos por la fabricación de los componentes, de los materiales, el transporte marítimo, terrestre, la construcción del parque, la fase de operación y mantención que dura de 25 a 30 años, que es la vida de una planta solar al día de hoy, y finalmente la gestión de los residuos al momento de la desmovilización también, cuando se realizará de aquí a esos años que mencionaba. Se compone este análisis finalmente de 4 macroetapas. Como decía, aguas arriba encontramos la importación de los elementos, una de las etapas que veremos más adelante de las más contaminantes, y eso se debe porque va desde la extracción de la materia prima, el procesamiento, y también el transporte que está incluido en esa macroetapa. La segunda sería el proceso constructivo. Este es el proceso que realmente, en la cual el administrador de obra, junto con el equipo desde Oficina Central de Ingeniería, tenemos mayor alcance para reducir la huella, porque es directamente en base a las decisiones que tomamos nosotros sobre cómo vamos a hacer el movimiento de tierra, cerco perimetral, fundaciones, etcétera. La tercera es la fase de puesta en marcha y operación. Esto diría que es casi obvio que es la menos contaminante, y eso se debe porque generamos energía a partir de fuente solar. Por lo tanto, los 25-30 años vamos a generar una cierta huella, pero por fases de mantención preventiva, correctiva, limpieza de módulos, etcétera. Y finalmente el desmantelamiento de la planta, que como lo decía Tomás anteriormente, ahí va a haber, hoy día no está tan definido y no está tan seguro, porque de hecho no se ha logrado en ninguna planta todavía la duración total de una planta fotovoltaica acá en Chile, y por lo tanto son suposiciones, pero que esperemos efectivamente poder reducir más adelante. El proyecto en cuestión fue la ampliación de Ocoa 1, que se veía como el color azul. Hicimos Ocoa 2, un proyecto de 4,5 megawatt peak. Al final, Ocoa 1 y 2 sumados eran como 7,5 megawatt. Y está en la zona de Escuelas, quinta región, cerca de Quillota. Aquí podemos ver un poco los números que mencionaba anteriormente, a saber que llevamos todas las emisiones, lo hacemos en base a las emisiones producidas y el total de lo que se llama CO2 equivalente. Entonces, en ese sentido, aguas arriba mencionaba, tenemos 63% de emisiones globales, y ahí podemos tomar, como decía, la extracción minera, el procesamiento. La mayoría de los productos hoy de un parque fotovoltaico vienen de China, que sean de los módulos, que sean de la estructura. Entonces son procesos en los cuales solamente para fabricar un panel solar, la fundición del silicio para generar las placas que se van a sumar una sobre la otra, etcétera, son procesos muy energívoros, no sé si se dice, pero muy consumidores de energía, y allá pues la matriz energética, siendo de carbón principalmente y de gas, claramente suma mucho el CO2 que se produce en este proceso. El transporte desde el mar son casi 6 semanas para llevar los paneles, la estructura, los containers desde China a Chile. Bueno, casi son los mismos tiempos que se llevan cuando materiales vienen desde Europa. En general son 6 semanas, y a eso, una vez que llegan a puerto, que se les consolida, hay que llevar por vía terrestre, y eso también genera una cierta huella. La parte, el 20% de las emisiones son del momento de la fase de construcción, como decía, en la cual podríamos tener tenemos un cierto impacto desde la toma de decisiones, desde la instalación de faena. Bueno, casi en todos los procesos la gestión de los residuos podemos actuar. La operación, 5%, bastante poco como mencionaba, y finalmente el desmantelamiento, que es un número
diría importante, pero que yo creo que a futuro podremos reducir solamente implementando por ejemplo, una recuperación, reutilización de los componentes que hoy día de un panel solar son cerca del 90% que se estima que se pueden recuperar, reciclar, desde el marco de aluminio, el vidrio. Entonces, hoy día no está efectivamente el marco legal y no están las empresas que se especializan en eso, pero es algo que yo creo que de aquí a los próximos años, década, que sería donde se va a empezar masivamente a desmontarse los primeros parques, ahí podríamos tener chance de reducir. De los 3.558 toneladas de CO2 que se han producido, pues efectivamente los materiales son los que, y hablamos de global, ahí no solamente los componentes primarios, sino los del constructivo, son 71% de las emisiones generadas. El transporte sumado, pues 13,5%, como vemos, muy importante. Y después en lo que el tema de quema de combustible y el consumo energético también son importantes. Ahí pues podemos decir que intentamos usar lo menos posible en nuestros casos grupo electrógeno, entonces hacemos una instalación de faena donde intentamos ser como sistema off-grid que se les llama, con banco de batería. Lo mismo esos bancos de batería también los reciclamos después de su cierta duración de vida. Pensar que una planta fotovoltaica va a durar 25 años o un panel, pero unas baterías durarán 3, 5 años, por lo tanto la duración de vida es mucho menor. Y finalmente, y va de la mano con esto, pues la disposición final de todos los residuos, que también tiene una parte importante. Entonces, para atacar el tema de reciclaje, de la gestión de los residuos, colaboramos con una empresa que tenía desde el año 2020, que se llama Kiplos, que tenía una cierta experiencia en eso, con colegios, organizaciones, empresas, comunidades, que ellos tenían como esa experiencia de cultura ambiental y economía circular que nos fueron compartiendo. Trabajamos de la mano con ellos a la gestión de los residuos, recuperación, reutilización, y tuvimos la ambición de ir por un proyecto apuntando a cero desechos en un proyecto que realizamos y terminamos hace poco. Este proyecto de cero basura fue en Petorca, quinta región también, y terminó hace unos meses atrás, y se puede con orgullo decir que hemos logrado realmente la meta fijada, saber de recuperación o reutilización de 100% de los residuos. Para llegar a esto, ¿cómo lo hicimos? Pues primero definimos la gobernanza, los integrantes del comité, tanto Kiplos, que nos apoyaba, como los de Andes Solar, oficina y terreno, definir los líderes, los roles de cada uno, unos diagnósticos de los residuos, que por experiencia anteriores y que se repiten bastante en la mayoría de los parques fotovoltaicos, identificar los residuos a valorizar, la búsqueda y coordinación de gestores, analizar alternativas para residuos no valorizables, después el plan de acción que viene durante la etapa de construcción, que va desde la visita a terreno, definir la zona de acopio, operación, la capacitación del personal en la faena, que es muy importante porque también igualmente hay subcontratistas, hay personal que hay una cierta renovación, y entonces la experiencia adquirida por el personal de un proyecto anterior, pues seguramente no será repetida en el siguiente, por lo tanto hay que retomar siempre y recordar siempre cómo se realiza la segregación, etc. La acción es concreta para reducir el impacto, y finalmente el seguimiento constante, el monitoreo periódico, la evaluación de resultados en el momento, finales, comunicar el estado de avance del proyecto y el informe final que en este caso pues se está generando en base a, como decía, que terminó hace muy poco el proyecto. Aquí vemos entonces un poco un detalle de los residuos reciclados y reutilizados. Vemos que la mayoría son reutilizados, casi 79% de los productos son reutilizados y de los residuos. Y dentro de eso vemos un poquito lo de siempre de los parques fotovoltaicos, que son cartones, film,
film plástico, sunchos, ductos HDPE para todo lo que es tubería subterránea, plumarit, chatarra, fundaciones, cable revestido, despuntes y dentro perdón, de los reutilizados están los pallets y los fierros. ¿Ya? Esto ha permitido una valorización de los residuos. Si lo ponemos a escala de algo que nos llamará más la atención, pues 15,5 toneladas de residuos recuperados, reciclados, pues equivalen en un caso a 20, casi 30 horas de agua de riego, entonces ahorro consecuente, muy importante en agua, ahorro en papel y entonces en árboles, en resmas de papel. 86 meses de consumo de hogar a nivel energético y 570 días de no utilización del auto y por lo tanto de emisiones. Eso ha sido un aprendizaje constante. Hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que la gestión de los residuos era preparar una zona de segregación, poner los residuos, al final del proyecto lo venimos a retirar y así hemos perdido varias veces oportunidades de reciclar más, de aumentar esos porcentajes, porque durante la fase constructiva hay polvo. Si no protegemos los film plásticos, se van a perder, nadie los quiere valorizar y reciclar o reutilizar. Por lo tanto, también hemos aprendido técnicas para colocarlo en maxisacas. En el caso de los cartones, abrigarle del agua, hace falta de una lluvia para que los cartones no se puedan reutilizar, etc. Entonces ha sido un aprendizaje constante, pero estamos en eso y contento de haber tomado ese camino y de poder hoy día hacer parques que siguen un poquito la meta que nos fijamos de ser lo menos contaminante posible. Así que eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lauren, por tu completa presentación. Ahí, de hecho, el público está mandando muchos aplausos para que igual estén ahí quienes están haciendo sus preguntas. Las estamos anotando por si acaso, pero recordar que es al final de todas las exposiciones que se van a realizar y se van a también seleccionar, porque algunas han llegado varias preguntas también y por tiempo también no podemos hacerlas todas. Así que eso, pero muchas gracias, Lauren, por tu tiempo y por también darnos esta presentación tan completa. Ahí, si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla para dar espacio al siguiente expositor. Bueno, vamos a presentar... parto nomás, deme un segundito, No, voy a partir. voy a presentarte primero, okay. Benjamín. Bueno, Benjamín Ramírez, él es ingeniero civil eléctrico de profesión con carrera en áreas de energías renovables residenciales. Ingresó a Andes Electronics el 2022, el año pasado, con la idea de potenciar los productos para la industria. Ha desarrollado diferentes sistemas de segunda vida, entre ellos un sistema de reutilización de baterías con bicicleta de pedaleo asistido para respaldo de baja potencia y alta autonomía. Su tema es desafíos y oportunidades para el uso de baterías de segunda vida provenientes de la electromovilidad y energías renovables. Con eso, Benjamín, te damos toda la palabra y el espacio para que puedas iniciar tu presentación. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días todavía. Bueno, ahí ya no es necesario presentarme tanto y muchas gracias. Gracias también a la Universidad de las Américas por ayudar a organizar este evento. Creo que esto se ve, así que voy a esconder esta. Okay. Bueno, les quiero presentar esta presentación va un poco en otro enfoque. Es un enfoque quizá un poco más técnico. Quiero hablar de las oportunidades que hay con respecto a baterías de segunda vida, en fondo la reutilización, derechamente, no reciclaje, de baterías y cómo puede aportar esto al sistema y, bueno, por consiguiente también al medio ambiente. Bueno, en primer lugar, un poco el contexto chileno. Chile busca tener carbono neutralidad al 2050. ¿Qué significa esto? Que de todas las fuentes de energía que se tienen en este minuto, de las cuales cerca del 43% son fuentes de combustibles fósiles, es decir, la diésel, el gas y el carbón, se quiere pasar a una fuente de alimentación casi completamente dada por solar, hidro y eólica. El problema es que esto requiere una enorme cantidad de baterías, principalmente para abastecer un suministro que no es, que lo que se llama es incierto. En el fondo, uno nunca sabe cómo va a estar generando la energía solar a ciencia cierta,
por decirlo así, si se posee una nube sobre el desierto de Atacama, se podrían traer problemas. Ahora, por supuesto, el desierto de Atacama tiene la ventaja de que es el lugar del planeta donde eso menos pasa, donde menos nube hay, pero de todas formas, un sistema de baterías ayuda convirtiendo esa energía de los momentos donde abunda a los momentos donde faltan, que en general son en la mañana y en las tardes. Y eso, bueno, esto es una de las aplicaciones que necesitan las redes eléctricas del futuro, pero no es la única donde se implementan las baterías. Para mitigar o sea, en el fondo, una es para mitigar directamente la variabilidad, pero las otras son arbitraje de energía, que en el fondo obtener más que nada aprovechar la forma en que funciona el mercado eléctrico, donde durante el día la energía es más barata y pasarla hacia la noche, que ayuda también los recortes de consumo en hora punta, que es lo que hacen algunos clientes libres, en el fondo son clientes alta industria, que recortan, en el fondo podan su consumo en las tardes para tener una menor carga un menor gasto por energía. También sistemas de UPS, que son sistemas de emergencia que tienen todos los hospitales, toda la infraestructura crítica, bueno, todos los data centers, por decir, y bueno, también los sistemas complementarios, como por ejemplo regular la frecuencia, pero eso ya es un tema súper técnico. Dicho eso, hay sistemas de batería en Chile. En el fondo no es una cosa que no exista, pero tiene problemas de competitividad. En el fondo, la red eléctrica hoy en día tiene una capacidad instalada de 32.000 megawatts, y aún así los sistemas más grandes de batería, bueno, aquí me faltó uno que es el más reciente, que es Tengi, que son 600 megawatts. En el fondo estamos todavía un par de órdenes de magnitud más bajo de lo que en el fondo ha avanzado el sistema eléctrico en cuanto en paneles fotovoltaicos y en cuanto a turbina eólica. Principalmente al principio se daban como virtual dam, que es como complemento a las hidroeléctricas de pasada. En el fondo es una forma de simular que la central hidroeléctrica de pasada se comporta como una central de embalse sin necesariamente hacerlo. Porque todos sabemos que las centrales de embalse tienen que inundar una zona y en ese sentido tiene harta ventaja la central de pasada con respecto a ella. También como complemento a las energías solares, y por último acá tenemos como control de frecuencia. Pero todavía falta, como digo, una gran cantidad de baterías, y esto puede ser solventado por las baterías de segunda vía. Aquí vemos dos pronósticos, que son el de Bloomberg y el de McKinsey, donde se proyectan la cantidad de baterías que van a existir de aquí al 2030 al 2040, y vemos que no solamente la cantidad de baterías instaladas tanto en el vehículo eléctrico como en la red crecen exponencialmente, sino que también crece exponencialmente la cantidad, y esto está en azul acá, la cantidad de baterías de vehículos eléctricos que van a ser reutilizables. Para que tengan alguna referencia, en este gráfico, se ve mi mouse, ¿cierto? ¿Alguien puede confirmar eso? Sí, se ve. Muchas gracias. En este gráfico estaríamos en esta línea, fondo, para el 2026 ya tenemos el consumo entero de Chile en batería, que es una cantidad súper grande. Para el 2030 estaría algo cercano a lo que es México, de acuerdo a algunos pronósticos, y así vamos escalando que hay países más grandes, y ya para el 2050, cuando nosotros queramos tener este sistema totalmente libre de huella de carbono, va a haber una cantidad de baterías absolutamente gigantescas que pueden ser reutilizadas y aprovechadas. Esto, bueno, lo sabemos acá, lo sabe el ministerio, y como, bueno, aquí hago el mea culpa, está la publicación del anteproyecto, era algo bien reciente, de finales de febrero estuve viendo, y bueno, nosotros sabemos que era un producto prioritario. Preparé esta presentación no sabiendo que ese anteproyecto ya liderado. Muchas gracias, Tomás, por lo demás, por presentarlo. Pero en el fondo igual quiero proponer acá la oportunidad de ser parte quizás de la conversación en la consulta pública. Creo que tenemos harto que aportar, perdón, porque no solamente se requiere el enfoque de la gestión de residuos para este sistema, sino que también se requiere qué es lo que va a pasar después. En el fondo va a ser todo reciclaje. Y nosotros creemos que la reutilización es una alternativa bastante mejor por muchos motivos que el reciclaje. En primer lugar, porque es lo más simple. En el fondo es aprovechar más lo que ya existe, en vez de, en el fondo, generar infraestructura para hacer nuevas baterías y así tener toda la huella de carbono de los procesos productivos otra vez. Y este enfoque que yo creo que nosotros podemos aportar es desde un punto de vista tecnológico, porque
las baterías, las pilas, aquí ya estamos hablando con el mismo lenguaje que toma, las pilas eléctricas, sean de litio, de níquel, de fondo de plomo, son como manzanas. En fondo, cuando uno tiene un canasto muy grande de manzana, algunos están en otros puntos de desgaste, si se mezclan, en fondo la manzana podriría al resto muy rápido. Y lo que hay que hacer es, de alguna manera, aislar esas manzanas que están más desgastadas para que no desgasten el resto. Y eso es un desafío de carácter netamente tecnológico. En fondo, prevenir la sobrecarga, la sobredescarga, y que la batería más deteriorada restrinja todo el sistema requiere un BMS, que es un Battery Management System, o un sistema de manejo de baterías, que en el fondo tenga mayor inteligencia. Bueno, aquí voy a presentar un poco, que no lo he hecho, Andes Electronics. Nosotros somos una empresa que desarrollamos, implementamos y patentamos una tecnología para mitigar estas problemáticas, que utiliza, bueno, distintos métodos de cálculo de SH de batería, un poquito de inteligencia artificial súper simple, y hemos podido implementarla en un prototipo que tenemos en Rancagua, la pudimos patentar y ahora queremos escalarla. ¿Cuál es una de los tantos desafíos que hemos enfrentado? Es que el ciclo actual de las baterías no está tan adaptado para esta necesidad. En fondo, es algo que se está desarrollando ahora mismo. Gran parte del plomo tiene un buen proceso donde se recicla. Se recicla a nivel mundial, en fondo en los grandes polos económicos, digamos Europa, China, Estados Unidos, cerca del 95% del plomo material. Que ese 5% por lo demás es una cantidad bastante grande, pero en el fondo es un proceso, digamos, eficiente. El tema es que en litio esa cantidad de reciclaje baja considerablemente. Y aquí es donde nosotros, en el fondo, tenemos una mayor cantidad, o sea, un mayor aporte. En fondo, el proceso donde está la fabricación de batería, esa batería pasa a ser una batería nueva donde se emplea y luego pasa a ser una batería usada. Los gestores de residuos en este minuto se ven obligados a ponerlo tanto en reciclaje como en vertedero, pero se podría agregar, si se revaloriza esta batería, a un segundo uso, como almacenamiento en específico de segunda vía. Eso requiere la figura del revalorizador o reacondicionador de batería. La ley REP, bueno, ahí veo que ya lo están ingresando, el minuto donde hicimos esta diapositiva no existía esta figura, pero sobre todo lo que quiero enfatizar acá es que nosotros no somos una empresa gestora de residuos. Fondo, nosotros no tenemos los mecanismos para, a fondo, manipular desechos peligrosos. Nosotros lo que queremos es trabajar con baterías que estén revalorizadas y aportarle la tecnología para que puedan ser empleados. En ese sentido, y lo que quiero enfatizar, y creo que el gran desafío que tiene la normativa actualmente, es poder marcar un punto donde una batería que ya fue empleada, que ya fue, en el fondo la tomó un gestor de residuos como desecho, que la pueda revalorizar y que en algún punto en adelante eso no pase a ser un desecho peligroso, sino que pase a ser un desecho revalorizado o una batería de segunda vía, que es como se trabaja en el resto del mundo. Aquí, bueno, hemos tenido el gusto de conversar con el gobierno, con personas del Ministerio de Medio Ambiente, el equivalente al Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, y también hemos podido ver que es lo que se está haciendo en el resto del mundo. Y la Unión Europea, por ejemplo, no solamente tiene las metas que se parecen bastante, de hecho, a las metas que está implementando esta norma, y por eso también aplaudo ahí a la Unidad de Economía Circular, que en el fondo exige una meta de reciclaje o de reutilización sobre todas las baterías, que va creciendo al largo del tiempo, pero también le hace una suerte de pasaporte a la batería. En fondo, cada batería que sale y cada batería que ingresa tiene un mismo número, en fondo un código de serie, y se tiene que ir reportando qué es lo que se va haciendo con esa batería por todas las baterías de litio que sean mayores a 2 kWh, que es una batería, en el fondo, es como para una moto, así para que tengan un equivalente. Y bueno, a partir de todas esas normas, lo que se hace en otros países es que efectivamente después de pasado cierto punto de ciertos procesos que pueden ser certificados internacionalmente, esa batería deje de ser un desecho peligroso y tenga todas las mismas reglas que una batería nueva, que pueda ser instalado en la red, que pueda ser instalado como sistema UPS de respaldo, y así. Y ese yo creo que también es uno de los grandes desafíos, en el fondo, acoplar no solamente la infraestructura del Ministerio de Medio Ambiente, sino también las normativas eléctricas y todo para que se pueda armonizar y no solamente tengamos el reciclaje,
que, bueno, en esta diapositiva no lo pude introducir, pero el reciclaje de litio es complicado porque hay muchas tecnologías. En el fondo están las tecnologías de fierro fosfato, están las tecnologías de cobalto, que esas son las que más se reciclan en este minuto, y están las de níquel. El problema es que no se puede hacer un proceso de reciclaje para todas ellas, y para hacerlo se requiere un volumen gigantesco, y creemos que en la reutilización está la oportunidad más inmediata de principalmente comprar tiempo para que los gestores de residuos puedan armar la infraestructura para hacer reciclaje con ellos. Bueno, esa era mi presentación. Por no dar el tiempo, traté de ser un poco más breve de lo que le había preparado, pero le agradezco un montón la oportunidad de estar acá presentando y bueno, estoy atento a sus preguntas también. No te preocupes, Benjamín. De hecho, estábamos justo en el tiempo y van a ser ¿estamos 2 bien? minutos Ya. más. Sí, así que no te preocupes. Bueno, hoy vamos a seguir entonces con las presentaciones, comentarle al público que están siendo recepcionadas sus preguntas, la verdad hay bastantes, así que de verdad también comentarles que no se van a seleccionar todas porque son muchas, deben haber, hasta ahora hay más de 5 por expositor, entonces también para que vayan dejando ahora si es que tienen preguntas para Benjamín, y así nosotros también añadirlas y finalmente al final del último expositor dejarlas y ahí que los expositores puedan explayarse como corresponde. Vamos ya con nuestro cuarto expositor. Él es Luis Briones, ingeniero civil industrial de la Universidad de las Américas, MBA de la Universidad Católica del Norte, tiene una amplia experiencia en gestión comercial de la industria minera de la zona norte de Chile, formación en administración de contratos, control de gestión y finanzas. Desde el 2015 que es ingeniero desarrollador de negocios para la zona norte en Hidronor, Chile. Luis Briones, puedes ya iniciar tu presentación que tiene por título Gestión eficiente de residuos industriales en proyectos de energías limpias. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve súper. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, Ivania, Carmen Gloria, muy buenas tardes a todos los panelistas y asistentes. Primero que todo quiero agradecer a la organización de Codex Verde y también a la Universidad de la América por darnos la oportunidad para poder desarrollar esta temática que está muy en la línea de lo que hace Hidronor, y poder aportar con nuestra visión, y esperamos también que esto sea un aporte para las estrategias de sostenibilidad de la industria energética en Chile. Hay ciertas temáticas que quiero desarrollar para que se entiendan primero las soluciones de gestión de residuos en proyectos de energía renovable. Pero antes quiero introducir el contexto general en lo que se encuentra Chile. Lo que se ha visto durante los últimos años es un gran incremento a nivel nacional en la construcción y operación de plantas generadoras de energías renovables no convencionales. Esto se sostiene aprovechando las particularidades climáticas que posee nuestro país, principalmente en lo que es materia de energía solar y eólica. Estas ventajas climáticas con las que cuenta Chile y la proyección de crecimiento en generación de energías renovables ha llevado al país a establecer metas que si bien son ambiciosas, pero sin duda pueden lograrse con políticas e iniciativas que brinden condiciones favorables. De hecho, ya hace algún tiempo se había definido como objetivo país que en el año 2050 el 96% de la matriz energética de Chile pueda provenir de fuentes renovables no convencionales. Ahora bien, pasando a datos que respalden estos objetivos trazados, podemos separar los proyectos de energía renovable por la etapa en la que se encuentran. Están los proyectos en operación, en etapa de construcción, los proyectos que están aprobados ambientalmente y los que están en calificación ambiental. La lámina que está acá muestra los proyectos en operación. Aquí podemos observar en el gráfico de anillo que hasta abril del 2022 teníamos un aporte en plantas RNC del 38,1%. Esto es respecto al total de la capacidad instalada de la matriz chilena. También se observa en el gráfico de columnas, ¿ya?, que la capacidad instalada ha evolucionado con un fuerte apalancamiento en lo que son las energías solares y eólicas. Además que este mayor crecimiento está concentrado entre los años 2020 al 2022, alcanzando casi los 6.500 megawatts de capacidad instalada. Es decir, más de la mitad del total de la capacidad de generación que tenemos hoy día de energía renovable que tiene el país, se ha implementado en los últimos 3 años.
En la tabla de abajo se encuentra una separación por fuentes de generación, siendo el origen solar el de mayor aporte con un 56%, seguido por el origen eólico con un 34%. Ahora, por otro lado, si agrupamos por zonas, notamos que en la zona norte, digamos, hay un 56% de aporte en términos de generación, seguida por la zona sur con un 25% y la zona centro con un 19%. Ahora, por último, si damos una mirada a la generación por regiones, Antofagasta, Atacama, Tarapacá son las que concentran el 74% de la generación solar, mientras que a nivel de energía eólica, Atacama, Antofagasta, la Araucanía y Coquimbo concentran el 77% de esta generación. La situación a nivel de proyectos que están en etapa de construcción tiene cifras similares también, llevados fuertemente por la energía solar y por la energía eólica, ¿ya? También lo mismo a nivel de distribución digamos, por regiones, pasa un fenómeno similar al de las plantas en operación. Ahora, a nivel de proyectos con aprobación ambiental, es aquí donde encontramos el mayor volumen de generación con casi 31.000 megawatts. Nuevamente con una fuerte concentración de proyectos solares y eólicos en la zona norte y de proyectos eólicos en la zona sur. Esto como se muestra ahí en el gráfico de columna, ¿no? A nivel de regiones, encontramos ciertas coincidencias, ya que la generación solar estaba concentrada en las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá con un 80%, mientras que Antofagasta, Biobío y la Araucanía son las que concentran el 86% de la generación eólica, ¿ya? Ahora, respecto a los proyectos que se encuentran en etapa de calificación ambiental, se puede ver que en los gráficos circulares, que nuevamente la generación solar y la eólica son las que predominan. Ahora, como resumen de todas estas cifras y panoramas que les comentaba, queda claro por un lado que se consolida la energía solar y la eólica como las principales fuentes de generación para todos los proyectos en cualquiera de sus etapas. Por otro lado, que las regiones de Antofagasta, Atacama, Tarapacá y del Biobío serían las de mayor generación actual y las de mejor proyección declarada en cuanto a crecimiento para estos proyectos de energías renovables no convencionales. Y en última instancia, que la generación y la inversión declarada asociada al conjunto de proyectos en las distintas etapas de desarrollo podría alcanzar cifras aproximadas de 63.500 megawatts y poco más de 100 millones de dólares. Entonces, todos estos proyectos de producción de energías renovables tienen un foco muy importante en el cumplimiento y en la gestión eficiente en cuanto a la generación de residuos, lo que hace que la gestión de residuos sea una parte muy relevante dentro de su evaluación ambiental, y aquí es donde entramos nosotros como Hidronor, como un aporte en cuanto a soluciones ambientales que sean eficientes y también que estén enmarcadas dentro de la normativa vigente. Aquí ya pasamos directamente a la gestión de residuos, para lo cual hay que entender primero cuáles son las necesidades de los servicios ambientales más requeridos por esta industria, lo que se puede ver en el listado que está en gris, es decir, hay distintos tipos de residuos, como peligrosos, no peligrosos, domiciliarios, entre otros. Esto tanto a nivel de servicios in situ, de transporte, de disposición final, como a nivel de servicios complementarios. Para este tipo de atenciones, Hidronor viene ya desde hace tiempo apoyando con distintas unidades de servicio, dentro de las cuales, para destacar algunas, digamos, están los servicios in situ, que son relevantes porque tenemos que recordar, sobre todo en la zona norte, que los proyectos ERMC generalmente están emplazados en lugares distantes de cualquier centro de operación, por lo que la atención en faena resulta vital aquí para efectos de consolidación, segregación, almacenamiento, carguío, acondicionamiento de residuos. Además, acá debe existir también un transporte que sea adecuado de los residuos con alternativas logísticas para los distintos tipos de necesidades. Y estos residuos también deben ser sometidos a tratamiento y disposición final en plantas que sean autorizadas para ello. Ahora, como resumen de lo que es transporte, tratamiento y disposición final, como Hidronor contamos con cobertura a nivel nacional, con logística de distintas capacidades y para distintos tipos de necesidades, como por ejemplo residuos peligrosos, no peligrosos, valorizables, domiciliarios, y también en distintos formatos, envasados, graneles sólidos, graneles líquidos, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que algunos de estos tipos de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, tienen potencial de valorización.
pero siempre y cuando se gestionen de forma adecuada, por lo que una asesoría adecuada en este punto que es clave respecto al almacenamiento, la segregación, las formas de reducir volumen, lo que permite aumentar las tasas de valoración y reducir también la cantidad de transportes. Ahora, a nivel de los servicios de laboratorio, hay que entender que en algunas ocasiones los generadores no cuentan con información para enviar un residuo peligroso o no peligroso a disposición. Por ejemplo, cuando tienen mezclas de sustancias peligrosas, con productos que estén vencidos o sin identificación, o con suelos que estén derramados con sustancias peligrosas. Y en esos casos se debe recurrir a muestreos de análisis de nuestros laboratorios que son especializados tanto en analítica del 148, del Decreto Supremo, como en pilotaje de tratamiento de residuos. Por un lado, para su identificación física y química, y posteriormente recién ahí podemos planificar el modelo de retiro y tratamiento específico que se les va a practicar a este tipo de residuos. En esta misma línea de servicio hemos desarrollado técnicas de muestreo y análisis representativo de grandes volúmenes de superficies contaminadas, lo que se le llama pasivos ambientales. Esto nos permite, por ejemplo, entregar mapas de distribución de contaminantes, lo que posteriormente nos sirve de base para realizar remediaciones de suelos que sean más acotadas, más ajustadas y con menores volúmenes a disponer. Para estos proyectos de RNC en específico, Hidronor desarrolló un complemento sanitario que incluye arriendo de baños químicos, provisión de envases de residuos, retiro de aguas servidas y otros, digamos, que son parte de las necesidades de estos proyectos, tanto principalmente en la etapa de construcción y también en la etapa de operación. Ahora bien, habiendo entendido la demanda de servicios ambientales y las soluciones, debo aclarar que en base a nuestra experiencia aquí, lo más crucial en la atención de este tipo de proyectos resulta ser la capacidad de respuesta y la amplitud de requerimientos que sea posible integrar dentro de las soluciones, ya que se trata de plantas que están ubicadas en lugares que están muy distantes del centro urbano y que en ocasiones son de difícil acceso y comunicaciones complejas, por lo cual resulta vital en esta etapa poder tener conocimiento y flexibilidad respecto a los requerimientos, pero siempre desde el prisma del cumplimiento de la legislación, de manera de poder ser un aporte en cuanto al manejo de las regulaciones con este tipo de clientes. En este sentido, como Hidronor aportamos a estos proyectos a través de nuestro know-how específico, desarrollado en más de 25 años que tenemos en el mercado de experiencia en las 3 zonas de Chile, lo cual nos permite contar con una amplia experiencia en términos de la cantidad y tipos de residuos que se pueden llegar a tratar. Esto también nos ha permitido estar presente en el nacimiento y la evolución de industria a lo largo del país y poder hoy brindar un valioso aporte a todos los eslabones de la cadena de gestión de residuos. Ahora bien, quiero cambiar levemente el foco y comentarles que dentro de los residuos que se van a eliminación por parte de la empresa generadora, también hay otros aportes que podemos hacer a la industria de energías limpias, como por ejemplo en cuanto a la generación energética a partir de residuos, revalorización de aceite usado y el reciclaje de los paneles fotovoltaicos. Por lo cual, como Hidronor, y en eso quiero destacar esta lámina, también realizamos un aporte en estas materias que son más específicas a la industria de energías limpias. En relación a esto, y dentro de nuestros procesos, aportamos en cuanto a generación de energías limpias, ya que en nuestros procesos generamos energía a partir de biogás, particularmente en la planta que tenemos en Concepción, en donde extraemos este gas por descomposición de la materia orgánica y después lo inyectamos a través de motogeneradores a la red de distribución. En cuanto a la valorización de aceites residuales, primero comentarles que hoy en día en Chile se generan más de 180.000 toneladas de aceite, divididos principalmente en combustibles contaminados y por otro lado mezclas y emulsiones de hidrocarburos. En este sentido, Hidronor es una de las empresas pioneras en Chile en cuanto a valorización energética, ya que nosotros procesamos estos aceites de distintos generadores a nivel nacional y hacemos un coprocesamiento junto con otros residuos de alto poder calorífico, otros rieles de alto poder calorífico. En base a esto, generamos un combustible alternativo líquido, los cuales son principalmente utilizados en las cementeras para cogeneración de energía. Y esto que es muy contingente, que ya fue tocado en otras 2 presentaciones, que son los paneles fotovoltaicos.
quiero primero dar el contexto de generación. Hay algunos datos de crecimiento de las instalaciones de energía fotovoltaica que justifican justamente la necesidad de buscar alternativas ambientalmente más amigables para los paneles solares en Chile, ya que el total de grandes proyectos de generación solar en operación hoy día cuenta con más de 14 millones de celdas de silicio cristalino. Y se espera que al 2030 podamos ver ya las primeras disposiciones masivas de paneles solares. Y para el 2050 podamos tener cerca de 1 millón de toneladas de desechos fotovoltaicos acumulados. Ahora, frente a esta problemática, y como se señaló en la primera presentación de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente definió incorporar este residuo dentro de los productos prioritarios como artículo eléctrico y electrónico de la ley REP. Ahora, la buena noticia con respecto a esto es que una celda de por sí posee elementos que son altamente reciclables, como el caso del vidrio, silicio, polímeros, plástico, aluminio, pero también tiene algunos metales pesados que son considerados hoy residuos peligrosos. Debido a esto, en Hidronor nos encontramos actualmente embarcados en un proyecto para desarrollar el reciclaje de paneles fotovoltaicos, lo cual nos permitiría apoyar este importante desafío país que tenemos de aquí a 20 años más. Y un dato alentador en esta materia es que hoy día en Europa ya existen plantas que permiten recuperar hasta un 95% de los materiales del módulo fotovoltaico que está basado en silicio cristalino, mediante procesos, por ejemplo, de reciclado térmico o de reciclado mecánico. A nivel de desafío, primero que todo podemos ver que en los próximos años hay una fuerte inversión en proyectos en construcción aprobados en calificación ambiental, que van a derivar finalmente en construcción y operación de nuevas plantas. Por tanto, aquí hay un gran desafío en poder atender una demanda mucho mayor que la que hemos tenido hasta ahora y que se puedan gestionar sus residuos de forma adecuada, ¿ya? En esta misma línea deberemos tener la capacidad de atender este aumento de demanda en zonas y regiones de mayor concentración. Ahora bien, como los mayores costos de gestión de residuos, porque estos están en zonas, generalmente en zonas alejadas, están asociados a la logística, aquí hay un desafío muy importante también respecto a mejorar la eficiencia y las alternativas logísticas, lo que puede ir de la mano con la reducción de volúmenes a través de servicios in situ, con el objetivo de poder finalmente disminuir el costo de la tonelada de residuos transportados. También en la actualidad, por ejemplo, nos encontramos en la zona sur con plantas de biomasa que pueden utilizar madera para generación energética, pero por falta de alternativas de valoración cercana a los proyectos, por ejemplo, en la zona norte, estos residuos terminan yendo para los depósitos, situación que también afecta a otros residuos que podrían valorizarse. Entonces, otro desafío importante acá, a nivel país, es mejorar las alternativas de valoración en regiones. Por otro lado, si estos proyectos también incorporaran una estrategia de valorización que maximice la valorización de residuos en las etapas de construcción y operación, que ya lo comentó otro panelista, tendríamos probablemente una disminución importante de los residuos como maderas, cartones, plásticos, chatarra, que hoy en muchos casos van a parar a los depósitos. Y para mejorar esta condición, los proyectos deberían incorporar este tipo de estrategias en sus planes de manejo. Me queda la última lámina, me están apurando. Y para ir cerrando ya la presentación, les quería comentar que como Hidronor hemos apoyado fuertemente este crecimiento de este tipo de proyectos en los últimos años, sobre todo acá en la zona norte, que es donde están más concentrados, y por ende en algunos casos con ello nos hemos convertido en socios estratégicos en la cadena de gestión de residuos de proyectos de energía renovable, adaptándonos a este tipo de entornos y necesidades, aprovechando nuestra cobertura a nivel nacional, lo que también hemos venido replicando en otras industrias como la minería, en la portuaria, en la siderúrgica, entre otras. Y esto nos ha convertido en una empresa referente en gestión de residuos en Chile, con más de 25 años ya aportando al desarrollo sustentable del país. Esto nos permite hoy día contar con un valioso know-how en cuanto a desarrollo de proyectos in situ, al tratamiento de residuos para diversos tipos de residuos, el hecho también de contar con una logística de alta eficiencia que nos permite poner la prueba en distintas partes del país y en distintas condiciones geográficas, y también el desarrollo y la integración de servicios sanitarios complementarios.
Y ya para terminar, lo que esperamos para esta industria es que se siga consolidando la construcción y la operación de estos nuevos proyectos, fortaleciendo aún más la posición que tiene Chile en cuanto a generación de energías renovables, y que los avances en pro de estos desafíos en cuanto a la gestión de residuos permitan beneficiar no solo a la industria de energías renovables, sino que también de forma transversal beneficien a toda la industria nacional. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esa presentación tan completa y por siempre también estar apoyando y siendo parte y del honor de los seminarios que estamos haciendo como Codex Verde. Bueno, ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas. Hemos seleccionado alrededor de 3 preguntas porque en verdad habían muchas preguntas, entonces han sido seleccionadas 3. Ahí ya están los 4 panelistas y voy a iniciar con la primera ronda de preguntas. La primera pregunta va a ser para Tomás Ayek del Ministerio del Medio Ambiente, para que ahí pueda prender su cámara y le comentamos cuáles son las... Ahí está. La primera pregunta es de Daniel Charlin, que pregunta cómo se va a incentivar que los productores se asocien, perdón, ¿se debieran asociar por productores de productos similares? Esa es la primera pregunta que está haciendo nuestro público, Daniel Charlin, para que puedas contestar, Tomás, y luego voy generando las preguntas en otra ronda. Sí, claro. Gracias, Iván y Daniel, por la pregunta. Yo no dije en la presentación, pero existen 2 tipos de sistemas de gestión, los individuales y los colectivos. Los individuales tienen una súper importante restricción, y es que solo pueden ir a recolectar sus propios residuos. Es decir, si yo soy Sony y quiero cumplir con mi obligación REP y lo quiero hacer a través de un sistema individual de gestión, tendría que necesariamente tener algún sistema para solo recoger aparatos Sony. Es extremadamente caro. Entonces, eso no va a ocurrir mucho y lo que va a ocurrir son los sistemas de gestión colectivo. Entonces, el incentivo viene ya dado desde ya de la regulación, digamos. O sea, no tiene mucho sentido cumplir con la red para este producto prioritado a través de sistemas individuales, a menos que sean situaciones muy específicas en donde se opera con ciclo cerrado. Entonces, de por sí, los productores se van a tener que asociar porque saben que van a tener que hacer sistemas colectivos de gestión y, de hecho, ya se están asociando. Ya hay proyectos de sistema de gestión para este aparato electrónico, etc. También es importante decir acá que una de las reglas que establece el decreto para los sistemas colectivos de gestión es que estos sean abiertos. Es decir, si 3 o 4 productores toman la iniciativa y constituyen un sistema de gestión colectivo para cumplir con las metas REP de este producto prioritario, entonces ese sistema de gestión necesariamente en sus estatutos tiene que definir reglas para que otros productores se puedan incorporar. No puede ser un sistema de gestión solo de nosotros 3 y nadie más. Entonces, de por sí ya hay incentivos a asociarse. ¿Qué pasa si nadie se asocia, digamos? Y si los productores no tienen esta iniciativa de constituir un sistema de gestión, bueno, no van a poder cumplir. Y va a llegar las metas y no van a tener sistema de gestión y les va a llegar la multa, que no es para nada baja. Entonces, yo diría que ya el decreto tiene incorporados los incentivos necesarios para que se hagan sistemas de gestión colectivo. Los sistemas de gestión son por producto prioritario. Entonces es un sistema de gestión para este producto prioritario y ya vemos que está sucediendo esto, que se están armando los sistemas de gestión o tal vez el sistema de gestión, porque es probable que exista incluso uno solo. Muchas gracias, Tomás, por responder. Esperemos que haya quedado claro para la persona que preguntó. De todas formas, recordarles que también va a estar disponible este seminario para que lo puedan revivir en el Facebook de UDLA y que también desde Codex Verde realizaremos una nota respectiva sobre esto, donde los expositores también dejarán sus ponencias, sus PPT para que ustedes puedan descargar. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Ahora la siguiente es para Laurent. Leandro Cáceres pregunta, Laurent, ¿estás por ahí? Sí, ahí está. Sí, sí. Sí. Pregunta, los residuos de las plantas fotovoltaicas, hablando de paneles y baterías, ¿cómo se reciclan, se recuperan, se transforman en un subproducto? Sí, a ver, como lo explicaba anteriormente, en este momento no existe en Chile la capacidad realmente de desmontar, de reciclar por componentes, como se puede hacer y se está haciendo actualmente, por ejemplo, en la Unión Europea.
con empresas que se dedican 100% a eso. Acá nosotros nos dedicamos muchas veces a la reutilización de los materiales, de los paneles, muchas veces justamente en estudio. Hemos participado con otras universidades en entregar paneles rotos, con vidrio quebrado, en la cual la estructura mismo del panel sigue funcionando, pero con menor potencia. Y entonces ellos pasan por los estudios para ver cómo se puede reutilizar, hacer como injertos entre una celda y la otra, y para hacerlo funcionar de alguna manera mejor. Y si no, si pasamos directamente a lo que estaríamos buscando para futuro a escala mayores, de lo que sería la reutilización de los materiales, sí, efectivamente hay vidrio, el vidrio se recicla, hoy sabemos cómo reciclar el vidrio, sabemos cómo reciclar el aluminio. Cuando decía 90%, porque efectivamente hay un porcentaje de los materiales que hoy día se consideran como residuo peligroso, el cadmio, unos componentes que son como que son más difíciles de tratar, pero son minoría dentro de los paneles. Entonces, eso efectivamente se despieza, el silicio se vuelve a fundir, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden recuperar. Los cables que son detrás de los paneles se pueden reutilizar, recuperar el cobre o el aluminio. Bueno, pues eso son las cosas. Y las baterías, pues en general las baterías es un poquito un proceso similar. Se extrae, por ejemplo, si son de ácido, se extrae el líquido y se recupera el líquido. Si la estructura misma de la batería no está dañada, pues se reutiliza el marco de esa batería y se vuelve a remodelar. Entonces hay muchas maneras de reutilizar los productos. Muchas gracias, Laura, por tu respuesta. Seguimos ahora con Benjamín. Benjamín, si puedes activar la cámara y también el micrófono para dejarte la pregunta. Sí. De Marcelo Fintersbusch, si no me equivoco, perdón si es que está mal pronunciado. Pregunta, ¿cómo manejan las baterías que ya están desgastadas si estas además están calificadas como residuos peligrosos? Ya, ahí es una muy buena pregunta y levanta algo al tiro. La idea, por supuesto, es que las baterías que están desgastadas, o sea, lo que se hace en todos lados del mundo y lo que está hiper recomendado, es que cualquier batería que sea visiblemente desgastada, no sé, que tenga alguna hinchazón o algún corte, alguna rajadura, tiene que ser descartada inmediatamente, porque es lo que la literatura llama una batería de peligro latente. En el fondo que en cualquier minuto puede causar alguna falla, digamos, incluso incendiarse. Y esto es importante porque, por supuesto, al tratarse ahí de un desecho derechamente peligroso, la idea es que siempre el gestor lo haga. Y la forma en que nosotros queremos abordarlo, o nos gustaría abordarlo, sería darle la infraestructura, en el fondo, a los gestores, para que ellos hagan el trabajo de eso y nos llegue a nosotros solamente la batería revalorizada. En el fondo, no trabajar con desechos peligrosos, sino que trabajar con baterías de segunda vida. Muchas gracias, Benjamín. Creo que Benjamín también ha estado interactuando con quienes están ahí Sí. dejando algunas preguntas, porque lamentablemente no vamos a poder contestarlas todas, así que también les dejo abierta esa posibilidad también al resto de los expositores por si ven alguna pregunta que también les interese y que a lo mejor no se vaya a decir ahora, la pueden ir contestando también sin ningún problema. Vamos para la pregunta a Luis, si no me equivoco. Sí, Luis nos pregunta Paloma Muñoz. Hidronor hoy recicla paneles fotovoltaicos en todas las plantas que tiene, y al mismo tiempo, en ese mismo ratito también Jorge Ramírez pregunta ¿dónde Hidronor tiene sus plantas y servicios a través de Chile? Sí, pero como dijo Laura, en Chile hoy día no existe reciclaje de baterías como tal. Lo que comenté es que estamos en un proyecto, estamos levantando cierta información de nuestros clientes en las plantas fotovoltaicas, porque, por ejemplo, necesitamos entender cosas como la tasa de daño o de paneles que se van poniendo fuera de uso por daño, por deterioro, que no es lo mismo que la vida útil, ¿ya? La vida útil debería estar calculada en las primeras plantas del año 2030 en adelante, el 2030 y el 2050. Pero antes de eso hay que levantar un proyecto para poder tener alternativas cuando lleguen las generaciones masivas. Hoy día lo que nos ha llegado mucho a plantas justamente son paneles dañados, en desuso. Así que lo que estamos haciendo ahora con los generadores, principalmente esto ha pasado en las etapas de construcción. Lo que estamos levantando con las empresas que están en las etapas de construcción o con las generadoras mismas, es justamente entender cuál es la tasa de daño que van teniendo o de salida que van teniendo estos paneles por daño, ¿ya? Entonces, en general la ley REP es muy, hay que entenderlo, es muy de asociarse.
O sea, no va a haber una empresa en Chile que va a tomar un producto prioritario y lo va a hacer todo. Es un poco difícil tal vez pensarlo. Entonces, dentro de eso hay asociaciones que se establecen. En el caso de los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Nosotros lo que queremos hacer es revalorizar, que es separar estos componentes de manera mecánica o química, y después de eso que tengamos componentes que estén aptos para ser puestos en el mercado, ya sea para, digamos, confección de nuevos paneles fotovoltaicos o para confección de otro tipo de artículos. Hay que establecer relaciones con los compradores, tipos de calidades de los subproductos que van saliendo a propósito del reciclaje, en este caso de los paneles fotovoltaicos. La relación no es inmediata, digamos, en lo que alguien lo vaya a poder hacer todo completo. Entonces, ahora estamos en este proceso de desarrollo que esperamos dentro de los próximos años ya poder partir con un reciclaje una vez que entendamos bien cómo funciona este otro dato, digamos, que no tiene que ver con vida útil, ¿ya? Y bueno, las plantas que tenemos en Ironoro hoy día están en Antofagasta, en Concepción, y la más grande en su tipo en Sudamérica, que es la planta de Pudahuel. Con eso podemos atender la necesidad, en realidad, retirando residuos desde Arica, literalmente, y también retirando residuos entre Punta Arenas con la cobertura que tenemos en Chile, ¿no? Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Recordarles que ahora las preguntas también van en una segunda ronda, por si acaso, si es que no se responden al tiro las que a lo mejor algunos han señalado. También comentarles al público que este seminario va a quedar guardado tanto en el Facebook de UDLA, como también va a quedar en el YouTube de Codex Verde para que puedan revisarlo en caso de que lo vuelvan a revivir y que les interesen algunos datos. Vamos con la segunda ronda de preguntas, ahora para Tomás nuevamente. Camila Godoy dice, hola Tomás, muchas gracias por la información, me gustaría confirmar un punto por favor. Hace algún tiempo escuché a una recicladora de base que mencionaba que la ley REP tiene un vacío en relación al apoyo financiero para la obtención de certificación como recicladores de base. Al mismo tiempo mencionas en tu última diapositiva que el anteproyecto ley REP exige que así sea. ¿Me podrías ayudar con esa duda, por favor? ¿Cuál es el apoyo a los recicladores de bases concretamente? Muchas gracias. Esa pregunta es de Camila Godoy para Tomás Ayer. Muchas gracias, Camila, por la pregunta. Efectivamente, la ley REP define un poco la figura de los recicladores de base con el objetivo de poder incorporar normas para integrarlo, pero exige que los recicladores de base sean certificados y registrados, que es una exigencia razonable, porque si fuera tan simple como que cualquier persona se declara reciclador de base y con ello es tal, entonces cualquier persona podría acceder a los beneficios que se establecen en los decretos de la ley para recicladores de base. Entonces, se exige la certificación y el registro, y efectivamente la certificación cuesta un cierto monto, digamos, de 200.000 a 300.000 pesos más o menos de la certificación. La ley en sí no establece un mecanismo de financiamiento y, sin embargo, a través de distintos mecanismos, en los últimos años se ha apoyado la certificación de los recicladores de base. Acá el Ministerio de Medio Ambiente apoya a través del Fondo para el Reciclaje. Los proyectos que presentan los municipios al Fondo para el Reciclaje pueden contemplar la certificación de recicladores de base. El Ministerio de Medio Ambiente ha estado en contacto con CENSE para apoyar que hayan becas CENSE para la certificación de la capacitación, digamos, que es el requisito previo a la certificación de los recicladores de base. También hay actores del mundo privado que están apoyando fuertemente esto. Sofofa tiene un proyecto que se llama Reposicionando, en que han estado varios años apoyando la certificación. Coca-Cola también, hay un proyecto que se llama Latitud R. Así que la respuesta es esa, digamos. Efectivamente, la ley REP no diría que es un vacío, establece una exigencia de un poco de que los recicladores que quieran acceder a los beneficios un poco que se establecen para ellos, por ejemplo, postular acceder a ser gestores sin licitaciones, digamos, hay distintas cosas que se establecen en los decretos, deben ser certificados y se está apoyando la certificación a través de distintas formas como las que menciono. Y estas son algunas de las formas en que se está buscando la integración de los recicladores de base en el sistema moderno. Hay otras más que, bueno, ya mencioné algunas en mi presentación, pero hay otras más. Muchas gracias, Tomás. Vamos con Lauren, quien también está acá para poder hacerle la segunda pregunta. Esta segunda pregunta es de Tania Salazar.
Ella pregunta, dentro de los análisis de ciclo de vida, los estudios mencionan que el impacto ambiental que causa la extracción de minerales para la fabricación de los módulos fotovoltaicos es más significativo que el impacto ambiental que causa el uso de energía fotovoltaica. ¿Es así? Por favor, ahondar. O sea, si tomamos la huella que es la generación, yo creo que cualquier proceso de construcción de un material, y es de ahí donde sirven los análisis ciclo de vida, demuestran que el proceso un poquito más invisible de la extracción de minerales, el procesamiento efectivamente es contaminante. Yo creo que eso aplica para los paneles solares, finalmente en varias etapas de fabricación de materiales que sirven a generar o producir energía o generar energía o almacenar energía, como serían las baterías de litio, que también es una problemática que se puede encontrar en Chile, a la extracción del litio, que se puede encontrar para las eólicas, para los imanes permanentes con tierras raras que son difíciles de extraer y necesarias para los aerogeneradores. Entonces es algo en el cual efectivamente es muy importante hoy día en lo que sería la generación de plantas fotovoltaicas y cómo es la fabricación de los módulos, pero es algo en el cual efectivamente hay que hacer énfasis y solicitar a los fabricantes, a los países de origen, a lo mejor trabajar con labels para solicitar que un label verde, de la manera que se trata, los tratamientos, reciclado de las aguas servidas, etcétera, sean como todo dentro de un proceso que sea, ojalá, lo más eco-friendly, como se dice, pero sí, claramente es algo que no hay que subestimar y que es una realidad la fabricación de los materiales que sirven a la energía renovable. Muchas gracias, Laura. Vamos con una segunda pregunta, que en realidad son dos en una para Benjamín, desde Luis Cerda, que pregunta, ¿las metas previstas para residuos electrónicos incluyen los paneles solares? Al ser productos de una larga vida útil, ¿cómo se podrá cumplir la meta si estos no generan residuos? Chuta, con todo respeto, creo que esa pregunta quizás no es tanto para mí. O sea, paneles solares, la verdad, no veo desde que entré a Andes Electronics, era el del año pasado. No sé si alguien más la quiere tomar. Sí, a lo mejor en ese sentido, a lo mejor la quiere tomar Lauren, que... Pero si pueden repetir la consulta. Pero... Sí, por supuesto. La persona pregunta si se puede cumplir, bueno, en realidad, claro, habla de metas. Entonces, ¿las metas previstas para residuos electrónicos incluyen los paneles solares? Al ser productos de una larga vida útil, ¿cómo se podrá cumplir la meta si estos no generan residuos? Cualquiera que a lo mejor quiera tomar esa pregunta, a lo mejor Tomás. Creo que es más Sí, para mí. sí. A ver, sí, si se reciclan paneles, digamos, estos pueden ser usados para cumplir la meta. La diferencia radica en que los paneles no generan obligación. ¿Cómo explicar esto? Las metas de la red se ponen en base a lo puesto en el mercado en años anteriores. Entonces, si el año anterior yo introduje en el mercado, suponiendo que la meta es con el año anterior, porque también puede ser el promedio de los 3 años anteriores, etc. Fórmulas más complejas. Pero pongamos el caso simple, que es el año anterior. Entonces, si el año anterior yo generé 1 tonelada y la meta es 10%, entonces yo tengo que reciclar 100 kilos. Reciclando paneles yo puedo cumplir con eso, digamos. Si yo logro desarrollar una tecnología y que se recicla el panel, cuenta, pero los paneles no suman a la meta. Es decir, si es que yo pongo en el mercado 900 kilos de aparato electrónico y 100 kilos de paneles, mi meta es respecto a los 900, no a 1000, porque los 100 de paneles no entran para la meta. ¿Por qué se define así en este decreto? Por lo que les mencionaba. Y por la premisa de la pregunta, digamos, porque los paneles solares ahora son un mercado que está exponencialmente creciendo, se está generando mucho, está llegando mucho panel solar, y los paneles solares que están siendo usados todavía no empiezan a salir en masa. Entonces, si nosotros decimos en 2025, la meta es el reciclaje del 20% de los paneles, vamos a estar con mucho panel entrando y poco panel saliendo, y va a ser casi imposible cumplir con eso. Además que los paneles son una enorme masa. Entonces, por eso, como les decía, se definió ahora que los paneles
están en el decreto y tienen ciertas obligaciones los productores que introducen paneles a Chile, por ejemplo, la obligación de reportar cuánto están introduciendo, pero no estarían contando por ahora para las metas. A futuro, en la revisión del decreto, probablemente sí, cuando ya el mercado se estabilice un poco más y cuando empecemos a tener ya que empiecen a salir en masa sus paneles de producción. Muchas gracias, Tomás. Efectivamente, la pregunta era para ti. Ahí mucha gente también lo comentó y también están ahí señalando que, o sea, reaccionando con manito arriba. Ahora sí, Benjamín, esta sí dice derechamente, pregunta para Benjamín. ¿Cómo se preparan para el crecimiento de proyectos de almacenamiento una vez que se publique el reglamento que reconozca su tarificación, en inyección al CEN? Creo, si no me equivoco, que estabas conversando con esta persona, se llama Diego Pacheco, pero igual sería bueno que puedas responderla por esta vía y que también la comunidad y quienes están puedan también escuchar esa respuesta. Sí, esta pregunta es súper interesante porque en este minuto estamos como justo al borde de dos cosas. La primera es que estamos al borde, o sea, Chile está al borde de que se publique la nueva norma técnica que incluye las baterías, como en el fondo uno puede hacer un sistema de almacenamiento de baterías separado a la red. Eso ya está como, al menos en el borrador de la norma, eso ya está. Ahora falta ver cómo se tarifica, cómo eso, y que, bueno, efectivamente se libere. Y lo segundo que está a punto de pasar es que empiecen a salir baterías de electromovilidad. Hay gente que de repente no lo sabemos, pero Chile es el segundo país después de China que más buses eléctricos tiene. Es una brutalidad lo que se ha avanzado en ese lado, y en ese sentido, bueno, hay que felicitar ahí la iniciativa del gobierno también. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos tratando de adelantarnos al problema. Estamos trabajando ahora mismo, conversando con gestores de residuos por un lado, y por otro, tratando de ingresar nuestro sistema, digamos, nuestro BMS, nuestro sistema electrónico, tratar de certificarlo bajo estándares internacionales, de forma que cuando entre la norma en juego, nosotros podamos instalarnos bajo, digamos, el reglamento actual y no tener que hacer como otras maniobras. Eso es la forma en que estamos preparando. Podría pasar entre 4 a 5 años hasta que cuando salgan la cantidad grande de baterías de electromovilidad. Es una fecha como tentativa y que estamos tratando de adelantarnos de forma que no nos tome por sorpresa, sino que estemos más bien esperándolo. Muchas gracias, Benjamín. Ya vamos ahora en la segunda, por si acaso, ronda. Ahora, Luis, esta pregunta es para ti. De Enrique Gómez, pregunta dos preguntas. Dice, ¿están trabajando con proyectos eólicos propiamente con las aspas o palas? Y también pregunta, ¿Hidronor ha contactado a empresas, por ejemplo, de Europa para replicar lo que ellos hacen, pero tropicalizando a las realidades de Chile, ya que muchas empresas fotovoltaicas eólicas provienen de muchos países de ese continente? Bueno, respecto a los proyectos eólicos, sí, hemos trabajado con hartos parques acá en la zona norte. Generalmente, y un poco para que se entienda, están las etapas de construcción, que es la que genera más residuos, y después viene una etapa de operación. En la etapa de construcción, en general, los parques eólicos y los fotovoltaicos generan más residuos industriales no peligrosos. Rara vez nos ha tocado ver aspas, solamente una vez nos tocó ver un aspa de un proyecto cercano a Calama que se dañó en el transporte, pero es poco frecuente que ocurra esto, ¿ya? Ahí lo que se buscó en realidad, porque para entender qué es el aspa es una mezcla de madera y fibra de vidrio, tiene que ser muy liviana, entonces esa es la composición en general. Entonces, la madera, claro, nosotros la podemos recibir en el depósito, pero la verdad es que acá en la zona norte, en algún momento, en algún tiempo, años atrás, las termoeléctricas, una termoeléctrica en particular en Mejillones, recibía madera, chip de madera, para poder incorporar en su caldera como proceso de cogeneración energética. Pero con la ley de descarbonización, ¿ya? Esto empezaron a aparecer todas las plantas de energía fotovoltaica, eólica, y las termoeléctricas hoy día las están desmantelando. Entonces, por lo menos acá en el norte ya no existe esa posibilidad. Como comentaba en la presentación, en el sur hay plantas de biomasa, porque la condición climática también es favorable para poder hacer ese tipo de plantas. Acá en el norte no. Entonces, para la madera, al menos acá en el norte, la solución que existe es disposición final, tanto en RESCOM o depósitos, digamos, municipales,
o depósitos de seguridad. Lo que generan las etapas de construcción en general son ese tipo de residuos, madera, pallet en términos de residuos industriales no peligrosos, film, como comentaba por ahí un panelista, restos de chatarra, y también generan residuos peligrosos. A propósito, digamos, de los transformadores, se generan derrames o recambios del aceite residual dieléctrico. Ese sí se valoriza, digamos, nosotros lo valorizamos acá. También los mismos paneles fotovoltaicos, digamos, pero hasta ahora, como todavía no existe una solución, están yendo al depósito, terminan enterrados, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y bueno, en el caso de los paneles solo se pueden manejar en los depósitos de seguridad, plantas de residuos peligrosos, no se pueden manejar en depósitos de industriales como Rescom, porque hay un ordinario que salió del Ministerio de Salud que los define como residuos peligrosos, porque tienen metales pesados. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos en esa oportunidad, con la única aspa que se ha dañado de los proyectos eólicos que hemos trabajado, hicimos algo con la municipalidad y finalmente hicieron algo como encachado en la municipalidad y lo usaron como para guardar bicicletas y lo pusieron en un sector dentro de la municipalidad. Pero acá en el norte no hay reciclaje de madera como tal. La otra pregunta, Ivania, ¿me la puedes repetir, por favor? Era si están trabajando con proyectos... Ah, no, ella fue la que respondiste. No, creo que déjame encontrarla porque hay varias. Ah, sí, eso era si Hidronor ha contactado a empresas, por ejemplo, de Europa, para replicar lo que ellos hacen, pero tropicalizando a las realidades de Chile, ya que muchas empresas fotovoltaicas eólicas provienen de muchos países de ese continente. Sí, la verdad es que a nivel de procesos, no hay nada muy mágico en el tema del tratamiento, del reciclaje. Son o procesos térmicos, químicos o procesos mecánicos. Entonces no tiene tanta complejidad. La complejidad radica más en la oportunidad de mercado. Para las empresas esto tiene que generar algún tipo de beneficio, digamos, para los que estamos en el mundo del reciclaje, y ese es el incentivo que hay detrás para efectos de las empresas privadas. Entonces, en una segunda etapa se tiene contemplado contactar hay una empresa en Francia que es la que hace el reciclaje, digamos, incorporando todos estos procesos. Y acá en Chile ya hay una empresa que estaba revisando la semana pasada la página del CEA, y hay una página que presentó una pertinencia para hacer un reciclaje mecánico de separación mecánica digamos, con personas y también con molienda de celdas fotovoltaicas. Entonces no son procesos complejos, pero sí lo que está detrás y que es lo más importante para nosotros, digamos, el estudio que efectivamente nos permita tener un volumen para poder llevar a cabo esta iniciativa. Esa es la misma razón por la que hay proyectos de reciclaje en el sur, en distintas partes del país, pero hay otros centros de generación donde no existen esas alternativas, porque tiene que haber un volumen tal que incentive al mercado a poder tener un desarrollo, digamos, en reciclaje en esa materia específica. Entonces, eso para nosotros es lo más complejo, o la parte del estudio en la que estamos hoy día. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a la última y tercera ronda, así que a pesar de que Tomás ya contestó nuevamente, vamos a dejar una última pregunta para Tomás, que es de Sergio Alvarado, que dice, en vista de que en Chile aún no existe capacidad instalada para reciclaje de residuos peligrosos de componentes de las tecnologías de energías renovables no convencionales, mi pregunta es, ¿existe algún umbral a futuro o una proyección donde diga que en tal año sí o sí en Chile debe tener una capacidad instalada de reciclaje? Pregunto porque los elementos que ya se reutilizaron serán una cantidad de toneladas significativa y no se puede acumular en ningún lado. Esa pregunta de Sergio Alvarado. O sea, no existe alguna seguridad al respecto. Hoy en día en la normativa. Lo que vendría a crear esta obligación sería efectivamente que tengamos, por ejemplo, una red que obligue a reciclar estos productos, pero por las razones mencionadas no se ha puesto. Entonces, es algo que hoy en día no existe, pero que a futuro la idea es que simplemente en la medida en que haya un mayor desarrollo de las tecnologías un poco y el sector, digamos. Entonces, es una cosa que hoy en día no estamos estableciendo por
por decirlo así, estado de situación, pero que se contempla a futuro. Están muteadas, Iván. Sí, ahí sí. Gracias, Tomás. Vamos ahora con Laurent, quien... ¿Me escuchó? Sí, perfecto. Ya, súper, es que se me quedó como pegado el computador. Entonces, Enrique Gómez pregunta si el gremio fotovoltaico en Chile se ha unido para lograr una mayor escala y mejorar costos, así como también para reciclar paneles, que es lo que ya hacen en Europa. A, a mi conocimiento, no. O sea, yo creo que asociaciones como Acera justamente sirven para unificar también un poquito a todos los que son los actores del mercado energético y renovable, pero por decir que hoy día hay una hoja de ruta donde se va a lograr algo concreto, a mi conocimiento no he escuchado de eso. Ahora yo sé que es algo que se va a trabajar, que se está trabajando porque va a ser más allá de hoy día una rentabilidad, como mencionaba antes Luis, económica para las empresas o donde hay una cierta ganancia, es una necesidad que va a llegar miles, o por no decir millones de paneles de aquí a 15, 20 años que van a tener que ser reutilizados, reciclados y por lo tanto esto se va a convertir en una obligación. Así que se está trabajando hoy día, pero no hay nada que esté concretado. No sé si los otros colegas interlocutores, ellos tienen información al respecto, pero por mi parte no. Creo que está contestada esa pregunta, Lauren. Vamos ahora con la última pregunta para Benjamín, que Enrique Gómez también estuvo interactuando ahí harto por el chat. Señala si conoces que en Costa Rica hay una empresa llamada Fortech que en colaboración con GIS de Alemania desarrollaron un proceso de reciclado de baterías de litio. Sí, con respecto a esa pregunta, ahí quiero abordarlo de otra manera. Y bueno, muchas Sí, gracias por el obvio. dato. La verdad es que este no lo conocía, Enrique, te lo agradezco. De hecho, Enrique Nosotros también dejó ahí un link muy, sí, no, muy sí, participativo. bueno, le pedí una ley así diagonal ahora. No, de todas maneras, muchas gracias. Pero hay un tremendo tema con eso, que es cómo se pasan desechos de frontera a frontera. Y esto ya supera como en el fondo lo que yo he visto, pero me da la impresión de que es mucho más complejo de lo que suena, porque al final el pasar fondo residuos peligrosos, que serían estas baterías de litio que están para reciclaje, desde Chile hasta Costa Rica requeriría, bueno, 3 traslados por lo menos del fondo la planta hasta con algún puerto y fondo marítimo y después puerto a planta, y todo eso requiere ser cubierto. Entonces ese tipo de cosas yo creo que las tienen que los ministerios de medio ambiente, algún tipo de acuerdo bilateral, pero ya supera, digamos, mi expertise no, pero yo creo que algo que puede ser abordado al final. Lo que más requieren los recicladores es volumen. En el fondo, cuando un reciclador le pueden decir, fondo, ya, tú tienes proyectado de aquí a 10 años tener, se puede dar un número, 10.000 toneladas, ellos se pueden programar para hacer la planta de acuerdo a eso. Y en ese sentido, ayudar, en el fondo, a través de traspasos internacionales a que lleguen ese volumen, podría ser un aporte, pero ver también cómo se hace es un tremendo desafío y bueno, eso yo creo que es algo que queda para los gobiernos. Pero es un tremendo tema, yo creo que es bueno ponerlo a la mesa y gracias por el dato también. Muchas gracias y gracias también a todos los participantes que han estado interactuando ahí con los expositores, dejando incluso otros datos, también otras preguntas, incluso enlaces, como lo hacía Enrique, que ahí también lo dejó. Y por último, ya la última pregunta para Luis Briones. Esta es de Carolina San Martín, que de hecho es de nuestro equipo de Codex Verde. Te dejamos la pregunta, no sé si... Ay, no me abre la pregunta, ahí está. Preguntan qué tipo de precaución deben tener los trabajadores de empresas como Hidronor para tratar estos residuos, considerando que también anteriormente también habías hablado sobre, bueno, y hablamos de la peligrosidad que tienen algunos de estos residuos, ya sea por sus componentes químicos, etc. Bueno, entendiendo un poco la peligrosidad de los residuos, uno se puede remitir al decreto supremo 148 para entender estas características. Hay residuos inflamables, residuos
residuos corrosivos, residuos reactivos y residuos tóxicos. Dependiendo del tipo de residuo, puede generar ciertos efectos o al medio ambiente o también a las personas, y en base a eso hay que tener las precauciones, dependiendo, no es algo tan general. Dentro de los residuos tóxicos también hay líneas que son residuos tóxicos agudos, que son incluso mutagénicos, entonces esos tienen un mayor cuidado estando dentro de la misma categoría, entonces hay que entender un poco bien cuál es la peligrosidad específica de cada residuo, que eso uno lo puede ver, por ejemplo, en las HDS o en la hoja de datos de seguridad de los productos, de las sustancias peligrosas originales, o en la hoja de datos de seguridad del residuo, específicamente. Lo que llega en nuestras plantas es ser en un 95%, es una base de residuos de ácido y residuos que son corrosivos, digamos, y residuos base de hidrocarburos, y muchos de ellos, teniendo hidrocarburos, no son inflamables. Entonces, en base a, digamos, al residuo en particular, nuestro laboratorio lo que hace es diseñar una receta de tratamiento, y ahí también salen las precauciones respecto del punto de vista del manejo del residuo por parte de las personas. En general, no entrar en contacto directo, digamos, respondiendo a la pregunta, con el residuo específicamente, pero siempre teniendo claro, digamos, que hay algunos que tienen dentro de la misma categoría una mayor peligrosidad y requieren otros cuidados distintos. Dentro de la línea, digamos, de lo más peligroso o de lo que puede generar más daño a nivel de personas o medio ambiente que nos llega, por ejemplo, llega cianuro, o nos llegan residuos que son halogenados, que son, por ejemplo, estos aceites dieléctricos que tienen PCB, policlorvinilo finilo, que son mutagénicos. La mayor parte de los residuos se tratan en Chile en nuestras plantas locales, si no se adherían a nuestra planta de Pudahuel, que es la más grande, y un mínimo de residuos que generalmente son los halogenados, que todavía no hay tratamiento acá, que se requieren unos incineradores especiales. Eso se va en Europa. Se hace una exportación una vez al año y esos residuos se tratan en Europa. Pero en general, digamos, la idea es generar una separación física, ya sea a través de elementos de protección personal o de área, entre el residuo y las personas que están haciendo el tratamiento. Muchas gracias, Luis, también por esa última respuesta. Ya por el tiempo también vamos a ir cerrando este seminario. Ahí varias personas también han dejado algunas dudas. Comentarles también a estas personas que las PPT, las presentaciones van a estar disponibles en la nota que se va a realizar por parte de Codex Verde para que las puedan descargar. También volver a comentarles que el seminario estará disponible en el YouTube de Codex Verde, en el Facebook de UDLA, para que ahí estén pendientes y puedan volver a revisar las preguntas, las respuestas y también las presentaciones. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su buena disposición. Vamos a dejar que Carmen Gloria también nos dé unas palabras de despedida. Gracias, Ivania. Bueno, muy interesante. Gracias, Tomás, Loren, Benjamín, Luis. Creo que este tema es un tema que hoy día ya está presente y que es un tema de futuro. Me pareció súper interesante la última pregunta con respecto a la salud y seguridad de los trabajadores que van a trabajar en el reciclaje. Es un tema relevante. Hoy día hay que considerar todos los aspectos, ¿cierto? O sea, también en el reciclaje yo creo que hay que hacer balance, ¿cierto? Si el reciclar va a significar consumir agua, cómo hacerlo mejor, etc. Así que muy interesante, y mi agradecimiento a todos los asistentes en nombre de la universidad, ¿cierto? Estudiantes, egresados y toda la comunidad universitaria que nos acompañó el día de hoy. Gracias a Codex Verde también. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por participar de este webinar Residuos de la Industria de Energías Renovables No Convencionales, Proyecciones y Desafíos en su Gestión, organizado por Codex Verde y la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UDLA. Agradecemos a cada expositor, Tomás, Lauren, a Benjamín y Luis por estar en este espacio, compartirnos y nutrirnos de información sobre la temática, porque queda mucho que hacer sobre esto y siempre es bueno que el público en general se esté informando. Por lo mismo también los dejamos súper invitados a que puedan seguir nuestras redes sociales de Codex Verde, las redes sociales del Ministerio, las redes sociales de las diferentes exposiciones que se hicieron, para que así puedan también ir compartiendo su información, compartiendo sus dudas, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y todas, que tengan un excelente martes. Muchas gracias. Está súper bien. Chao, gracias. Gracias.